Tener presente lo que vamos a ir revisando esta semana. Debemos tener también en perspectiva qué fue lo que revisamos la semana pasada. Más que para hacer el resumen y recordar ciertos contenidos, sino que más bien para entender qué es lo que se estaba suscitando en aquellos días y cómo es que lo que vamos a leer con la ayuda del Señor en esta tarde se conecta con lo que fuimos viendo la semana pasada. La semana pasada vimos el término del capítulo 21, vimos dos parábolas. La primera de ellas que hablaba sobre dos hijos y cómo es que a ambos reciben una instrucción, pero finalmente solo uno de ellos cumple, y lo otro era la parábola de los labradores malvados. Vimos la semana pasada cómo la primera de ellas también nos apuntaba en un sentido práctico a nuestra realidad, a lo que puede ser la edificación en el día de hoy para cada uno de nosotros, porque debemos entender algo, y es que la escritura no es un relato histórico que estaba destinado a un cierto grupo de personas en un cierto contexto cultural. Las escrituras también nos llegan hasta nuestros días y deben impactar nuestra vida y deben ir exhortándonos cada día más. Y lo cierto es que la primera parábola, como les comentaba, nos planteaba esta ilustración de dos hijos que reciben una instrucción, pero que finalmente solo uno de ellos cumple. Y en aquellos días también entendemos de que el Señor estaba hablando con los principales sacerdotes. En el versículo 45 nos dice, estaba hablando con los principales sacerdotes, con los fariseos. Nos complementa también otro evangelio que está hablando con los escribas, y es a ellos a quienes les estaba refiriendo esta parábola. Y les plantea la dureza para creer primeramente en el mensaje que había presentado Juan el Bautista. El Señor les refiere cómo es que ellos no habían creído a su mensaje, ni tampoco cómo habían creído cuando veían que los publicanos y las rameras iban y se arrepentían. Y eso es algo que debe exhortarnos a nosotros, porque verdaderamente los fariseos de esta élite religiosa de aquellos días se mostraban insensibles ante el mensaje de arrepentimiento. Y cuán a menudo nos puede llegar a pasar esto cuando comenzamos a confiar en nosotros mismos y en nuestras propias obras. Eso les pasaba a ellos, a este grupo religioso que confiaba en sus propios atributos. Veían esto que estaba sucediendo, veían que Juan predicaba, veía que los publicanos, que las rameras se arrepentían, pero ellos no, ellos seguían confiando en sí mismos. Y eso es un mensaje que también debe tocarnos a nosotros, no confiar en nuestras propias justicias, en nuestras propias obras que pueden ser socialmente consideradas como buenas, sino recordar una y otra vez que hemos sido rescatados no porque nosotros valiésemos algo, sino porque Cristo fue quien pagó y Él depositó o sea, su justicia en nosotros. Entonces, la primera parábola, si bien estaba destinada a esta élite religiosa, apuntaba a esta dureza en el creer que habían presentado en aquellos días hacia la persona del Señor Jesucristo, y también debe exhortarnos a nosotros a lo mismo. Y la segunda parábola que hablaba sobre los labradores malvados, quizá esa parábola guarda mayor riqueza contextual, había más detalles, pero también nos apuntaba a un elemento no menor, y es que los labradores malvados finalmente deciden tomar la vida del hijo del dueño, sacarle fuera, y terminan por matarle para poder apropiarse de dicha heredad. Y lo cierto es que eso también se ve reflejado en el día de hoy en las personas, porque nosotros podemos ver a nuestro alrededor cómo es que el ser humano intenta vivir una vida según sus propios parámetros, según lo que ellos consideran que es lo correcto, como dejando fuera de la ecuación a Dios. Y eso no debe ocurrir. Ellos querían matar al hijo del dueño para poder apropiarse de esto que ni siquiera les pertenecía. Y allí el Señor después comienza a referir este salmo que está en la escritura y que apuntaba al carácter mesiánico de él, refiriendo cómo es que ellos habían desechado la única piedra de salvación y que esta piedra finalmente iba a caer sobre ellos y les iba a desmenuzar. Entonces, esos elementos eran importantes tener presente, porque con la ayuda del Señor podemos revisar en esta tarde lo que es el capítulo 22. Quería ahí pedir si es que pueden proyectarlo para leerlo, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Ahí si es que hay algún hermano que pueda leer, por favor. Felipe, Pato, no Hola, sé. aquí estoy yo, Felipe. Ya dice así el capítulo 22. ¿Hasta qué versículo? Perdón. Hasta el
14. hasta el 14. Ya dice así. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados de a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar, perdón, otros siervos diciendo: decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Gracias, Felipe. Esta porción, bueno, guarda mucha riqueza espiritual. Yo no voy a pretender abarcar la totalidad de ella porque en verdad es insondable la escritura. Y por otro lado, porque creo que el Señor en esta porción en particular, a mí me fue mostrando más elementos de cómo aplicar esto en nuestra propia vida. Quizá ahí don Patricio pueda profundizar más en aspectos culturales y cómo eso se liga a una comprensión de la escritura un poco más global. Pero quería plantear al menos 4 elementos que fueron llamativos para mí de esta porción, de estos versículos, partiendo primeramente por los grupos de personas a los cuales este rey había convidado. Si es que ahí puedes subir un poquito, Felipe, para ver los primeros versículos. Dice la escritura, de que había invitado a varias personas a las bodas, y cuando llegó el momento, mandó a sus siervos para buscarles. Y lo cierto es que aquí podemos ver a 2 tipos de personas. Primeramente vemos a algunas que se fueron a su labranza, se fueron a sus negocios, se fueron a hacer a distintas cosas. Creo que es el Evangelio de Lucas quien refiere respecto a esta porción de que algunos se excusaban, plantean de que se excusan porque habían otras cosas que tenían que hacer. Y otro grupo dice, tomaron a los siervos y los afrentaron y los mataron. Entonces tenemos un grupo que pareciera ser más suave en cuanto a su rechazo, pareciera ser que se trata de quedar en buenos términos con el rey que había invitado, excusando, poniendo de manifiesto su explicación de por qué no podían asistir. Y tenemos otro grupo que muy contrario va y no solamente rechaza, sino que también mata a quienes iban para invitarles. Y por qué quiero mencionar este punto es porque muchas veces nosotros podemos tener una cierta categorización en nuestra mente respecto a las personas que son gentiles o que son del mundo. Podemos pensar de que hay personas que pareciera ser de que están más cerca como de ganarse la salvación, son mejores personas que estos otros. Pensamos de que aquel, por ejemplo, que es blasfemo, que tiende a mofarse de la cristiandad o a hacer comentarios en contra de Dios, está más perdido que aquel que es una buena persona y que al parecer respeta cuando un creyente ora y no hace ruidos ni muecas. Y nosotros en nuestra mente hacemos esta distinción, pero lo cierto es que esto no es así. Lo cierto es que quien no ha sido salvado por la obra de Cristo, ya sea que socialmente se le considere una buena persona o que sea una persona sumamente grosera, ambos están igualmente perdidos. El primer punto que quería comentarles respecto a esta porción es que, a pesar de la diferencia que se logra ver plasmada, ambos grupos quedan fuera de las bodas finalmente, tanto los que se excusan y quieren aparentemente quedar en buenos términos con el rey que les había invitado, como aquellos que terminan matando a sus siervos. Ambos quedan finalmente fuera de las bodas. De la misma manera que ocurre con la salvación.
Ya sea que una persona se esmere por ser buena persona, por aparentar no ser irrespetuoso, como aquellos que sí lo son, ambos finalmente quedan fuera si es que no han sido alcanzados por la obra de Cristo. Ese es el primer aspecto que les quería mencionar. El segundo aspecto, que también encontraba llamativo, guarda relación con esta última persona que encuentra el rey finalmente al interior de las bodas, una persona que no estaba vestido para la ocasión. Escuchaba un comentario de un hermano respecto a eso, y es que en aquellos días, al parecer, cuando un rey celebraba una boda, era el rey también quien se encargaba de entregarle una vestimenta a los convidados. Y de esta manera, el rey se encargaba de que todas las personas eh, se vistiesen, se viesen de la misma forma, no hubiese esta distinción entre los invitados. Al menos era un comentario que había escuchado, lo cual igual me hacía sentido porque verdaderamente de esa manera, y también entendiendo la naturaleza de las personas que venían de distintos sitios cuando finalmente convidan a todos, es el rey quien se aproxima e identifica a quien no pertenecía a aquel grupo. Logra darse cuenta de que él no estaba vestido de manera apropiada. Y eso es algo no menor porque si nosotros vemos en la escritura, podemos encontrar una serie de ejemplos en donde es Dios mismo quien nos reviste a nosotros. Estaba viendo durante la tarde una porción que se encuentra en Zacarías capítulo 3, en el versículo 3, y dice así, hace referencia a una visión, dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de galas. Entonces, podemos ver cómo en la escritura se nos muestra cómo nuestro pecado, nuestra inmundicia, son como vestiduras viles, pero es Dios quien se encarga de nuestra vestimenta y quien nos limpia finalmente. Hemos sido recubiertos por la obra de Cristo, y eso nos permite llegar delante de la presencia de Dios sin estar avergonzados de nuestra condición, porque sabemos de que somos cubiertos por Cristo, que Él vivió una vida perfecta. Entonces, ese segundo aspecto era llamativo. Esta persona llama la atención allí porque no estaba vestido acorde al momento, no estaba vestido con las ropas que el rey le había entregado a sus siervos para vestir a los que estaban allí. De la misma manera que nosotros, quienes hemos creído, hemos sido recubiertos por la obra de Cristo y podemos presentarnos delante de Él no confiando en nuestros méritos, sino que vamos cubiertos solamente por la persona del Señor. El tercer aspecto que quería también comentarle de esta porción es la preocupación que mostraba el rey. Y eso es algo que a mí personalmente me consoló en sobremanera en este último tiempo. En el aspecto laboral, le había comentado a algunas personas, por diversos motivos, me ha tocado estar solo ahora. Distintos compañeros han estado con licencia, han estado enfermos, y intimida de manera el verse como expuesto a ese escenario, el estar solo en un contexto en donde se exige mucho. Pero lo cierto es que a pesar de estar solo, me sentía consolado al saber de que Dios se preocupa por mi realidad particular. De la misma manera que acá el rey se acerca a cada uno de sus convidados, a cada una de las personas que estaban en aquella boda, él se acerca y encuentra a esta persona. Y eso me llevaba a considerar cómo es que Dios también va aproximándose a cada uno de sus hijos a ver cuál es la situación en la cual están atravesando. Nosotros nos podemos sentir consolados en la escritura. Hay muchas porciones donde se nos insta a no temer. Creo que son cerca de 360, pp, que podemos tener un motivo de gozo al saber de que Dios está preocupado por nuestras situaciones, por nuestras dificultades. De la misma manera, este rey que perfectamente podría estar distante, que podría estar lejano, está allí, está cercano. Y es lo que la escritura nos muestra en todo momento. Dios está próximo a quien le busca, está cercano. Y eso es un motivo por el cual debemos gozarnos. Y el último punto que quería mencionarles era de que lo que podemos ver al final de este relato, esta persona que había ingresado aparentemente por otro medio para encontrarse dentro de las bodas, finalmente es detectada su engaño, su intento de saltear este ingreso, y finalmente es echado afuera. Yo al menos en mi bosquejo había titulado ese aspecto como no hay entrada alternativa al reino de Dios. Quizás los fariseos, los religiosos de aquellos días, pensarían que con sus actos, con sus obras, con todo lo que ellos podían estar haciendo,
podían ganarse una entrada alternativa. La Escritura desde la antigüedad nos refiere de que el justo por la fe vivirá, pero ellos pensaban que el justo por las obras iba a vivir. Y lo cierto es que no es así, no hay entrada alternativa al reino de los cielos, siempre ha sido por fe. Y lo cierto es que acá vemos cómo es que no es que el hecho de esta persona haber ingresado como que se le iba a hacer un perdonazo y bueno, ya que estás acá, continúa acá, sino que Dios es justo y verdaderamente muestra su justicia. Es solo un camino de salvación y ese camino de salvación lo ha provisto el Señor. Es por medio de la fe en su muerte, en su resurrección, que nosotros somos salvos, no por nuestras obras, no por lo que nosotros podamos presentarle a Dios. Al menos esos eran los 4 aspectos que les quería mencionar de esta parábola y aquí quería dejar a otros hermanos que puedan ir comentando respecto a ella. Muy bien, si me permiten 5 minutos y poder tocar esta parábola siempre por los escatólogos del dispensacionalista, le dan una aplicación dispensacional en cuanto al pueblo de Israel, cuando dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Está mencionando que el reino de los cielos tiene semejanza a una fiesta de bodas, a un rey que hace una fiesta de bodas a su hijo. Lo que se ve allá arriba es semejante a lo que está acá abajo, es lo que nos muestra, lo que nos quiere enseñar la parábola. Ahora, tenemos las bodas. El rey siempre en las escrituras, en el Salmo 45, por lo menos en el 145 creo también, el rey está representando a Dios. El rey representa a Dios. Y podemos aplicarla en el sentido escatológico, dispensacionalista, hablando de las bodas del Señor Jesucristo, de las bodas del Cordero. Podríamos aplicarlo perfectamente en ese sentido aquí, ¿ya? Aunque pueden haber diferentes posturas teológicas que puedan enseñar otra cosa, y me pareció muy acertado lo que dijo Felipe en cuanto a la aplicación para nosotros, para la iglesia en este momento. ¿Ya? Cuando envía a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Luego en el capítulo 25 se va a hablar acerca de las 10 vírgenes que van a la boda, Las 10 vírgenes forman parte del cortejo nupcial en aquel tiempo. Eran parte del cortejo, de los que acompañaban a la novia con el esposo. Ahora, cuando aquí se está llamando a los convidados a las bodas, a los invitados, a los que van a participar del jolgorio, de la fiesta, porque el hijo del rey se casa. Esta es la idea que nos entrega. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Y estos, ¿qué dice la Escritura? No quieren venir. No quieren venir. Aquí no es la iglesia. No es la iglesia. Son los convidados los que no quieren venir. Porque la iglesia, en el Nuevo Testamento, es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Cuando no quieren venir los convidados, vuelve a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. El rey está llamando. Mas ellos, sin hacer caso, cuando el rey llama, sin hacer caso, se fue uno a su labranza. No se fue a la labranza de Dios, ya que como él lo muestra allí en Corintios. Ni se van los negocios del Padre, como dijo el Señor Jesucristo: los negocios de mi Padre me conviene estar, sino que se va a su negocio, se va a su labranza, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron.
Eso es un desprecio ante cualquier ojo, es un desprecio al rey. Están despreciando al rey. Y el rey, dice la Escritura, manda a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Y entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Oíd, id, dijo, pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. O sea, hay una apertura en el llamado. Ya no es selectivo. Ya no es selectivo. Es para todo aquel que quiere venir. Y esto nos habla del Evangelio. Nos habla del Evangelio. Que la puerta queda abierta para todos. Salieron por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora, cuando el rey entra, y me hizo mucho sentido lo que dijo Felipe, de que el rey entrega la vestidura. ¿Por qué es así? Dice allí en Isaías capítulo 61, verso 10. Jehová me vistió con vestiduras de salvación. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Jehová me vistió, Él nos vistió. Cuando vemos al hombre allí en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó en el huerto, el hombre se vistió a sí mismo y sus vestiduras no pudieron cubrirle su desnudez. Y tuvo que el Señor sacrificar animales y vestir al hombre y a su mujer. Les hizo túnicas de pieles y los vistió. La vestidura es otorgada por el rey, que, como decía anteriormente, es una figura de Dios el Padre, que nos viste. Él nos vistió con vestiduras de salvación. Y cuando el hombre no estaba vestido de boda, cuando vemos que para entrar a la boda debe haber habido una guardia, debe haber habido allí una selección ahí observando, pero quien distingue al hombre es el rey, al que no está vestido de boda. No es como yo me he visto, no es lo que yo aparento, sino es como Dios me ve. Es lo que podemos deducir de esta porción. Es como el Señor me ve. Y aquí el que nota esto es el rey. Y él le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y recuerdo que había un querido hermano, y yo no sé si será la aplicación más acertada, aunque el hermano ya está con el Señor, mi querido hermano Félix, que siempre decía: no, si el que está vestido de boda ese es el enemigo, ese es Satanás que entró. Pero eso no acepta una exégesis dura, y yo se lo decía a él. No acepta un análisis duro para asegurar que es Satanás, porque no hay nada que pueda que nos dé una luz sobre eso, pero sí del hombre que no ha sido vestido por el Señor. ¿Ya? Y dice, el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, podemos analizar esto. Es el rey quien manda a llamar. Es el rey quien manda a llamar. ¿Se acuerdan de un rey que mandó a llamar a un hombre? A un hombre que era hijo de Saúl. ¿Recuerdan? Que en este momento no me recuerdo el nombre. Mefiboset. Mefiboset. Cuando iba huyendo era de la casa de Saúl, y cuando salieron huyendo se le cayó de los brazos a la nodriza, a quien lo llevaba, y el niño quedó lisiado de los pies. Pero fue mandado a buscar por el rey. Cuando dice David: ¿queda alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y dice ahí en Lodebar uno, que se llama
Mefiboset. Y este es convidado por el rey para ser sentado a su mesa, pero es invitado por el rey. Y aquí vemos a uno que está en la vereda opuesta, a uno que no había sido convidado. Una gran diferencia. El que es convidado se sienta a la mesa y puede disfrutar cada día. Y no nos sentaremos a la mesa, dice, hasta que Él venga aquí. No nos sentaremos a la mesa. Y lo mismo sucede en otra ocasión, también se dice exactamente lo mismo. Y podemos imaginarnos a Mefiboset cuando va llegando, entrando por el salón para ser sentado a la mesa del rey, arrastrando los pies, quizás haciendo más del ruido acostumbrado de lo que hacía una persona al caminar, pero tenía el honor de sentarse a la mesa del rey, convidado por el rey. Pero aquí vemos al otro que no ha sido convidado, y que es más, recibe el castigo y es echado fuera, dice, a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Llamados, el Señor ha llamado, el Señor está llamando, y está llamando hoy para salvación, y está llamando para bendición. Pero esto no es del que quiere ni del que corre, sino de quien el Señor tiene misericordia. Y es eso lo que yo puedo aportar sin entrar en la escatología, ¿ya? Pero es el Señor el que llama, y hay hombres que no quieren venir, y hay otros que quieren estar, pero no están preparados. No están preparados porque no están vestidos para la boda, porque no han ido a la persona indicada para que les dé el vestuario, para que los vista. Eso es mi aporte. Tal vez alguien más. Yo cerraré el micrófono. Quizá un comentario muy corto para dejar después el paso a otro hermano que pueda comentar. Me llamaba mucho la atención la porción cuando dice que el rey confronta a esta persona que estaba adentro y no hubo respuesta, guardó silencio. Verdaderamente me quedaba dando vuelta cómo es que cuando Dios emite un juicio, cuando Dios habla, todos los demás hombres guardan silencio. La escritura creo que también lo refiere en hartos pasajes. En el Antiguo Testamento también, cuando hace referencia a que Dios está en su santo templo y cómo es que debe estar en silencio delante de él toda la tierra. Y no solamente esto, también creo que en el libro de Romanos se nos plantea cómo es que el ser humano en algún momento puede quizá intentar altercar con Dios, pero finalmente lo que él decide, él hace. Creo que también es Job, en el libro de Job, cuando se nos plantea esto, lo que él determina, él lo cumple. Y pensaba en ello, en cómo a veces en el mundo está esa idea de que uno va a poder argumentar en el momento en el que se presente delante de Dios con muchas cosas, por qué razón Dios debería dejarlos ingresar, por ejemplo, al cielo, por qué deberían ser salvos si es que nunca confiaron. Pero lo cierto es que no hay argumento válido, no hay razón que nosotros podamos exponer delante de Dios que nos permita la entrada a su reino, si no es solamente por la fe en la persona del Señor. Eso era algo que me llamaba. Finalmente, toda la filosofía, todo el pensamiento humano se desarma delante del poderío que tiene Dios. No hay razón humana que valga, no hay planteamiento, no hay argumento, porque todo eso se desvanece. Finalmente, lo que Dios determina es lo que se cumple. Y acá vemos de que este hombre no tenía nada que responder, se logra ver confrontada su realidad y no hay nada más que hacer que enmudecer. Otro aspecto que también era llamativo es que en ese momento el rey también toma una medida que pareciera ser dura, eh, pero que verdaderamente también es justa. Él ya había dispuesto su llamado inicial y las personas no habían ingresado. Entonces,
Las personas a veces tienden a creer esto, a que Dios puede actuar de manera muy tajante, pero lo cierto es que Él es justo. Él extiende su invitación también para todas las personas. Creo que también en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, cuando nos hace referencia a este pasaje, refiere que cuando van primeramente los siervos, llaman a todas las personas que estaban en los caminos, y aún así había más espacio, y los manda nuevamente para llenar todo el lugar. Lo cierto es que la invitación está extendida. Si nosotros tenemos en consideración ello, podemos ver cómo es que el Evangelio, que fue siendo presentado por el mismo Señor hace 2000 años atrás en un Israel tan lejano a nuestra realidad, ha abarcado todo el mundo, también ha llegado a nosotros el mensaje de salvación. No tenemos excusa finalmente, como también nos dice la Escritura. Por lo tanto, podemos ver también cómo es que Dios nos ha extendido esta posibilidad. Pero va a llegar un día en donde esta posibilidad de poder ser salvos ya no va a estar allí para las personas que muchas veces han escuchado y que no han procedido en arrepentimiento. Va a llegar un momento en donde, creo que lo veíamos en la reunión pasada, en donde el Señor ya no va a estar puesto como un salvador, sino que va a ser un juez que va a determinar lo mismo que le señaló a este hombre: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Verdaderamente espero de que no sea la situación de algunas personas que no están seguras de su salvación. Espero que también este mensaje pueda instarlos a ver cuál es su condición espiritual delante del Señor, y que no sean como esta élite religiosa que pensaban que con sus obras bastaba, o que pensaban que con eso iban a poder estar en aquellas bodas, sino que verdaderamente puedan confiar en la persona del Señor. Eso era al menos el comentario que quería referir. No sé si es que hay alguien más que quiera complementar o señalar algo que también le llamó la atención. Hola Felipe, hermano. Quería agregar a lo mejor algo que también nos pueda servir, lo que pensar respecto a esta parábola. Sigue hablando del reino de los cielos, pero este reino de los cielos lo explica el Señor, cómo funciona, qué valores tiene, quién reina, quién, como se ha dicho, quién escoge, quién hace el llamado. Por un lado, describe de otra manera, nuevamente, la actitud de los que son convidados primero y los que no hacen caso, los que valoran más la labranza, ¿bien?, el poder obtener alimento, a lo mejor algún negocio. Son dos ejemplos que nos hablan de lo que hacemos en este mundo. En contraste con la bendición de ser parte de la boda o de ser parte del reino. Y sabemos que las parábolas anteriores han transitado en esa línea también, en ese contraste entre quienes menosprecian el reino de los cielos, teniendo algún derecho, digamos, a priori, y aquellos que son objeto de misericordia por parte de Dios a causa de la dureza de los primeros. Y se describe luego a los que son llamados y convidados y eran al parecer indignos, o no todos eran, digamos, la primera opción. Habían buenos y malos. Bien. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. No había un filtro, digamos. No había un requisito, no se hacía una entrevista, ya era todo. Era llamar y llevar a todos los que se hallan. Y ahí hay un llamamiento, digamos, general, como se menciona en el versículo 14. Hay un llamado que abarca a muchos. Hay un llamado que abarca a muchos. Y nosotros, bueno, yo me identifico y sabemos que si hay alguien que no era digno, éramos nosotros, ¿cierto? Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Y Él murió por los que seguían la corriente de este mundo. Entonces,
hay una ausencia de mérito absoluta. No causamos este encuentro, el hallar el reino. El reino se presentó ante nosotros por la obra del Espíritu de Dios, y gozamos de los beneficios de ese actuar del Señor. Y como bien se ha mencionado, se relaciona la vestidura acá con una especie de, no sé si requisito, pero una condición elemental para poder estar en las bodas. Y en la Biblia, en la Escritura, se hacen varias menciones a la vestidura con la justicia. Hay un revestirse también. Hemos sido, de manera, por así decirlo, de manera absoluta, hemos sido revestidos con la justicia de Cristo. Es por eso que somos justificados delante del Señor en aquel intercambio que produce el Evangelio. Pero también en nosotros hay un revestimiento progresivo. Por eso que en la Escritura aparece también como un mandamiento, ¿cierto? Hay que despojarse de este viejo hombre y vestirse del nuevo. Es decir, que en el día a día se vaya haciendo mucho más evidente esta realidad, digamos, absoluta de estar absolutamente revestido de la persona de Cristo. Pero sin esa vestidura no se puede entrar a las bodas. Y eso lo ha provisto el Señor. Es decir, hay un llamado que es a los muchos. Y sin la justicia de Cristo no podríamos permanecer allí. Si bien hay lecturas hay lecturas muy minuciosas, muy elaboradas, y de hermanos que han estudiado la Escritura, que han visto detalle y detalle. A mí me cuesta como ver mucho los detalles, como que me facilita más ver el panorama general, y creo que es totalmente válido poder aplicarlo a nuestras vidas en este sentido. En una primera instancia, ¿qué valoramos o a qué hacemos caso? ¿O qué tiene urgencia para nosotros? Si los negocios de este mundo o el reino de los cielos, por un lado. Segundo, que hemos sido objetos de misericordia y que no había algo especial en nosotros. Y si es que lo había, el Señor lo sabe, no sé. La Escritura glorifica al Señor en ese sentido. Podemos decir que no había nada particular en nosotros. Sabemos que a lo vil del mundo, a lo necio, ¿cierto? A lo pobre, a lo débil, escogió Dios. Y eso es motivo de gratitud y es motivo de gozo para nosotros. Pero al mismo tiempo el Señor no planea dejarnos solamente allí, sino que hay una vestidura que tiene preparada para nosotros y hay una transformación en ese sentido. Es decir, el Señor nos recibe como estamos, pero el Señor no nos deja en ese estado, sino que nos va transformando. Y en el reino de los cielos, eso es posible, pero por la obra soberana y misericordiosa del Señor. Eso quería compartir. Creo que estamos en la hora. Sí, efectivamente estamos en la hora, así que vamos a finalizar con una palabra de oración. Les invito a orar para terminar. Dios nuestro Padre, en esta hora agradecemos el poder estar reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, el poder dispuesto estos momentos para meditar en tu palabra, para meditar en estas verdades que hemos podido conversar. Padre, te rogamos para que seas tú
haciendo tu obra en cada uno de nosotros, que seas tú transformando nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para ir reflejando tu voluntad donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Te encomendamos estas cosas, Padre, te pedimos por las personas que han escuchado, te pedimos en especial por aquellos que aún no han procedido en arrepentimiento, Padre, para que puedan confiar en la persona del Señor Jesucristo, para que puedan depositar su confianza allí, para que no haya una confianza en las obras, sino, Padre, que haya fe en que el Señor ha sido suficiente. Te queremos pedir por esto, Padre, te pedimos, como se ha comentado, por la situación de los hermanos en Centroamérica, por sus dificultades, Padre, te pedimos también por los hermanos que están aquejados de salud, por el hermano Rosa, por el hermano Arévalo, Padre, te lo encomendamos en tus manos. Lo dejamos todo a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden abrir los micrófonos, las cámaras, saludarse a los hermanos. Como decía, saludamos a Gabriela, a Cintia, la hermana Meli, los hermanos de Puebla también, la familia Cordobés. Hola, ¿qué tal, hermano Pato? La familia Cordobés. ¿Y quién más? Tenemos varios hermanos de Puebla. Y María Hernández, ¿de dónde es? María HDZ. ¿Viene de Puebla? ¿De dónde? Que nos dice de dónde es. Para saber solamente. Ella es de Chicago. Muy bien, que el Señor le bendiga. Hermana María, ella es de Chicago. Gracias, buenas noches. Sí, Pero de es de- México, pero vivo en Chicago. Sí, familiar del hermano Juan, ¿verdad? Sí, mi esposo es su primo, Sí, ya más o menos me Mario. imagino. Sí. Sí. Saludos, que el Señor les bendiga Saludos. mucho. Igualmente, que el Señor les bendiga. Gracias. Muy bien, hermanos. El viernes entonces tenemos la reunión de ministerio y el domingo, ¿cómo estamos este domingo? No, el 29 tenemos visita. 29 tenemos una visita. Así que muy bien, que tengan una linda semana y nos estamos encontrando el viernes en la reunión de ministerio, el sábado los jóvenes. El sábado los jóvenes. Saludos, hermano Cristóbal, a la familia allá. Que el Señor les bendiga. Saludos a los hermanos de Chiapas, hermano Guzmán. Un abrazo, que estén muy bien. Bueno, chao, hermano, que estén muy bien. Oremos por los hermanos en Nicaragua que la están pasando, pero muy, muy mal. Me mandaron un video donde un árbol es desarraigado, pero de raíz, por el huracán. Lo obligaron a no utilizar. Un tremendo árbol. Y el agua, ni qué decir en Nicaragua. Después voy a poner los videos en el grupo para que los miren. Que el Señor les bendiga. Ya, chao, que esté muy bien. Chao. Que se la- Bendiciones.